Gracias por continuar con nosotros. Son las 10:04 de la mañana y ya se encuentra con nosotros nuestro abogado. Ya lo veía ahí en los videos de la red en foto y posando y todo el kit. Bueno, ya vamos a tocar el tema el día de hoy, pues está muy interesante para usted ahí en casita. Preste atención porque se llama Pensiones sin limitaciones ni condicionantes. Así que vámonos de lleno, Lick. ¿Cómo estás? Muy buenos días, encantado nuevamente de saludarles, encantado también de compartir esta sección aquí contigo. Esperemos que sea de mucha utilidad y mucho provecho este tiempo. ¿Qué te parece si antes de iniciar, ahora sí con el tema, les ponemos aquí en pantalla el teléfono de WhatsApp? Por si usted tiene alguna duda mientras Lick va platicando sobre este tema y si va usted ahí diciendo, puede ser mi caso, usted mande un mensaje 614-233-0480 y está apareciendo en pantalla. Preste atención y vámonos de lleno con el tema. Así es, pensiones sin condicionantes ni limitaciones. Y es que vamos a hacer referencia a dos eventos bien importantes acontecidos en esta semana. Una en la Cámara de Diputados, otra en el ámbito de las resoluciones judiciales. La primera de ellas hace referencia a una reforma que va a impactar favorable y positivamente a las pensiones por viudez que se otorgan tanto en el IMSS como en el ISSSTE, y por otra parte, en el caso de los temas de pensión para los militares en retiro o en activo, o para integrantes de las Fuerzas Armadas. Así que si están listos ahí en casita y si estamos listos también aquí, comenzamos con la descripción de cada uno de ellos. Como lo comentábamos, esta misma semana, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen por virtud del cual se derogan, es decir, se eliminan la fracción segunda y tercera del artículo 132 y 136 de la Ley del Seguro Social y de la Ley del ISSSTE, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En virtud de este dictamen se eliminan condicionantes absurdas, ridículas, para no entregarle a una persona su pensión por viudez. Vámonos despacio. ¿Qué es una pensión por viudez? Justo eso te iba a preguntar porque muchos dicen, no, es que yo mi pensión, y todos escuchamos la palabra pensión, pero bueno, ¿qué es? ¿Por qué es tan importante la palabra pensión y que nos lo den? Así es que a fin de cuentas es una cobertura de seguridad social, es una prestación económica que trata de proteger a una persona quien ha padecido el fallecimiento de su cónyuge o concubino o concubinaria, de tal manera que este tipo de prestación, si bien se establece en cada una de las regulaciones de todos los institutos de seguridad social, así sean federales, estatales o municipales, había varios o muchos de ellos que dentro de sus requisitos y dentro de sus reglamentos colocaban requisitos ridículos y absurdos para negar y no otorgar este tipo de prestación. Por ejemplo, el hecho de que para el otorgamiento de una pensión como esta por viudez había que tener más de 55 años de edad. Es decir, si enviudamos antes, ¿nos duele menos? ¿O qué es lo que ocurre con este tipo de cosas? Y no te lo entregaban. Así es. Una temporalidad mínima de 1 año de haber contraído nupcias para el otorgamiento de esta pensión por viudez. Es decir, si 1 año no contó para nada. Si este tiempo es necesario como para considerar la unión entre una pareja, pues es también ridículo, absurdo y discriminatorio. De tal suerte que este tipo de reformas van a impactar favorablemente a las pensiones por viudez que se otorgan, repetimos, tanto en el IMSS como en el ISSSTE, y que todavía quedan pendientes otras. Es una tarea ardua que se tiene que realizar para efecto de eliminar otros requisitos ridículos y absurdos, en los cuales en muchos casos, bueno, si eres mujer, para el otorgamiento de esta pensión por viudez necesitas cumplir estos 5 requisitos, pero si eres hombre necesitas acreditar 4 más, como por ejemplo el no trabajar, el tener una condición de invalidez, el tener supuestamente una incapacidad en un grado superior al 50%, una merma física, lo cual sigue siendo absolutamente discriminatorio, lesivo a la esfera jurídica de una persona. La pensión por viudez debe darse en virtud simple y sencillamente del fallecimiento de una persona, de su cónyuge o de su concubino o concubinario, quien tuviese el carácter de trabajador o incluso de pensionado, porque la pensión por viudez también es procedente para los que estuvieron casados con alguien que ya estuvo pensionado. Es importante indicar
que esta reforma no está completa todavía, es necesario que se pase para lo que es en este caso la Cámara Revisora, la Cámara de Senadores, quien debe de aprobar en definitiva este dictamen. Esperemos que así sea. Pero lo más probable es que sí, no, supongo está muy bien. Más les vale. No, más no les vale, porque Ojalá si no que vamos sí. a mandar en representación. Y es que es un requisito constitucional el hecho de que se tiene que aprobar por la Cámara Revisora, que en este caso es la de Senadores, para ser mandado al Ejecutivo y que éste proceda a su respectiva publicación. Esto es algo muy importante y muy benéfico acontecido esta semana. Me parece estupendo, me parece algo muy importante y un paso increíble para toda la sociedad, así que usted en casa preste atención porque todavía no acaba el tema, todavía no acaba. Cuéntanos. Viene la segunda de las noticias, que en el ámbito de las resoluciones judiciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció como inválido la fracción segunda del artículo 51 de la ley del ISFAM, del Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas, que establecía que aquellos militares que se hubiesen retirado y que no hubiesen cobrado su pensión en un plazo de 3 años acontecido desde el momento en que se dieron de baja, perdían todo derecho, que ya no podían realizar reclamo alguno, lo cual es también violatorio, claro, no solamente del artículo 14 constitucional, del 123 fracción o inciso B de la Constitución, sino incluso del propio artículo 19 de esta ley, de este instituto, el ISFAM, Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas, en el que se establece la posibilidad de que todo militar en retiro pueda acceder a una pensión, a unos saberes por retiro de manera vitalicia, no importando otro tipo de condiciones más que la prestación del servicio. Claro que el requisito de haber prestado el servicio, el haber permanecido allí con una determinada antigüedad es necesario, es básico e indispensable, pero de allí a colocar disposiciones como por ejemplo esta en la cual se establecía que si no se me cobraba por parte del militar que ya se encuentra en activo o dado de baja, le iba a caducar o le iba a precluir o prescribir el derecho a reclamarme una pensión yo como instituto, y yo me podía excusar en ese artículo, en esa fracción que, repetimos, ha sido declarado invalidado por la Corte y ha establecido por consecuencia que se les debe de respetar a todos aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas la oportunidad de solicitar su pensión en cualquier momento, siempre y cuando hayan cumplido con el requisito mínimo de la antigüedad. Pero si se tardaron 5, 10, 15 años, bueno, será su determinación, pero se les debe de entregar. Lo que sí es importante especificar es que no se hará estos pagos no se harán de manera retroactiva, sino que se entregarán a partir de que medie la solicitud de la persona del integrante de las Fuerzas Armadas que en este momento se encontrase en retiro. Ahora bien, estas dos buenas noticias, que las consideramos así de esa manera, claro que se las atribuyen algunos políticos, algunas autoridades, claro, pero casi todos perdemos de vista que este tipo de victorias jurídicas obedecen a ciudadanos valientes que, inconformándose por este tipo de disposiciones legales, por este tipo de requisitos contenidos en muchos reglamentos y en muchas leyes, se decidieron y se determinaron a iniciar el juicio de amparo respectivo para que fuese analizado estas disposiciones a la luz de la Constitución por juzgadores federales o por instancias incluso como la Suprema Corte de Justicia, de tal manera que son ellos, los ciudadanos, los que son los acreedores de este mérito, en virtud de que si no hubiese existido esta situación, probablemente no se hubieran dado los cambios en el Congreso de la Unión, por qué no decirlo también en el Congreso del Estado y en otros ámbitos, de tal manera que es un llamado, obviamente, a que de manera sensata se analice por los ciudadanos qué tipo de normas o qué tipo de preceptos legales no son correctos, son discriminatorios, lesivos a la esfera jurídica, para que iniciemos los recursos legales respectivos y que tengan un producto, un resultado de una reforma positiva. Totalmente. Yo creo que ahí es bien importante lo que tú comentas,
los ciudadanos tenemos la voz y a veces no la alzamos. Entonces, ¿qué tan importante es ahora sí que acercarnos con los expertos y levantar la voz si algo no nos parece? Y efectivamente, gracias a que fueron varias ocasiones en que se percataron de esta inconformidad, pues bueno, ya lo vemos ahorita hecho realidad. Bueno, todavía falta, pero ya va a ser un hecho. En donde ya lo aprueben, y me encanta siempre que siempre nos traes un tema muy interesante, pero también nos haces una introducción, nos haces un desarrollo y una conclusión. Así que muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden contactar? Con todo gusto en el teléfono de la oficina y WhatsApp de negocio a la vez, que es 614-262-1671, y también en el WhatsApp personal de un servidor en el 614-246-5831. Ahí está apareciendo en pantalla el teléfono. Tenemos aquí un mensajito. Le pueden decir al licenciado que si puede hablar de los Afores, cuál es el mejor o cómo podemos saber de ellos. Ok, no sé si quieras rapidísimo o lo pasamos para el siguiente. Un comentario breve. En el caso de las administradoras para los fondos del retiro, se tiene ya a la vista, incluso se puede acceder por las vías electrónicas para saber quién otorga mayor tipo de rendimiento. Lo que sí es importante indicar es que toda persona, todo trabajador debe tener una cuenta individual, no puede tener una duplicidad, ya estaríamos en una situación absolutamente irregular. Y cuando digo o cuando decimos que todo trabajador sea que cotice para el gobierno federal, para el gobierno incluso estatales, municipales o incluso aquellos que hubiesen cotizado para la iniciativa privada, todos deben de tener una cuenta individual de Afore. Nosotros somos los encargados de seleccionar la institución que mejor rendimientos otorgue, y eso es una elección incluso hasta gratuita que se puede realizar ante la propia institución. Claro que hay muchos más temas. Otro de los temas que le interesa mucho a la gente es, bueno, ya cuando me retire, ya cuando me jubile o me pensione, ¿cuáles son los montos que se me deben de devolver o reintegrar por parte de mis Afores? Que ese es un tema un poquito más complejo que con mucho gusto nos comprometemos en siguientes emisiones a tratar. Perfecto, me parece estupendo. Licenciado, pues muchas gracias. Gracias, encantado. Nos vemos el próximo jueves con otro tema. Y pues bueno, ya sabe, si usted tiene todavía dudas o quiere contactarse con el licenciado Ariel Vega, ya aparecieron en la pantalla los teléfonos, pero igual repítenos. Con todo gusto, 614-246-5831 y de oficina 262-1671. Perfecto.